Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlas una vez más. Estamos continuando el estudio de Génesis y estamos súper contentas porque hemos logrado reunir a un grupo de mujeres y enamorarse de la palabra. Estoy súper contenta por todo. Juntas ya por 3 años y hemos querido compartir contigo este estudio bíblico para que tú puedas aprender a disfrutar de la palabra y ¡ay! Ahí se logró conectar la Prisi. Prisi, bienvenida a este en vivo. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Primera Ah, vez, por fin lo logro. por fin lo lograste. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo has Bien, estado? bien, gracias al Señor, contenta porque ya llevamos varios capítulos. Hoy día vamos a ver del 6 al 9. Eso, la verdad es que hemos avanzado bastante. Harto, harto. Muy lindo estudiar juntas. Así es. Hola Adri, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches, chicas. Pues aquí, que con la ayuda de Dios, muy expectante, muy adelante. Pero ¿qué creen que ahora ando enferma? ¿Qué te pasó? Acá en México hay un virus, porque ya no podemos decir que es enfermedad. Dicen muchos que es influenza, pero no, la tos te dura mucho. Entonces ahorita empecé yo con la tos. Mis hijos ya cumplieron un mes con tos y no se les puede quitar. Uf, Entonces, bueno, gracias al Señor que nos mantiene aquí con vida y en pie para iniciar este estudio. Y qué gusto compartir ahora con Priscila. sí, por Por fin pude entrar. Gracias a Dios. Maravilloso. Gloria al Señor. Oye, ¿qué les parece si aprovechamos el tiempo? Aprovechamos a la Prisi que está con nosotros. Prisi, ¿puedes orar para dar inicio a este compartir? Oremos. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, nuestro buen Dios, Creador y Salvador de nuestras, por este tiempo juntas, compartiendo en Mujer que Persevera con otras hermanas en distintos países de Latinoamérica y de Europa. Te damos tantas gracias porque podemos abrir tu palabra, podemos esperar que ella nos hable, podemos ser animadas por ella, podemos responder en adoración, en obediencia a ti. Llénanos, Señor, de tu poder, del Espíritu Santo, para poder responder de la manera como tú quieres, para la gloria de tu nombre. Y bendice a Claudia, que ha dado este estudio, y a todas las hermanas, donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Amén. No te oyes, Clau, tienes tu micro cerrado. Ay, gracias, Adri. Estoy como en las reuniones de Zoom para la pandemia. Hablaba y tenía todo apagado. Horrible. Te decía que estoy súper contenta porque la verdad es que era un anhelo que teníamos desde el capítulo 1, que Priscila pudiera estar con nosotros. Le damos la bienvenida a Gracias. María de la Luz, que ya se conectó. Hola María de la Luz, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí con nosotras una vez más. Oye, vamos al capítulo del 6 al 9. Eh, ¿qué les parece hasta ahora? La semana pasada, o sea, el martes vimos el capítulo 5 y no sé si se dieron cuenta, pero para cualquier persona habría sido una aburrida lista de nombres. Uh-huh. ¿Cómo lo vieron ustedes? Maravilloso, maravilloso ver cómo cada lista, cada persona, cada miembro de esta generación tras generación, Dios no olvida tu nombre. El Señor te tiene, así como a estas personas que fueron bendecidas por el Señor al reconocer a Dios en sus vidas, al reconocer que Dios estaba obrando en sus corazones. Así también con nosotros, Él no nos olvida, tiene escrito en el libro a cada uno de sus hijos y Él promete bendición a través de la línea de la familia. Y es un privilegio poder compartir con nuestras familias el Evangelio de Salvación y ver cómo Dios fue fiel a su palabra. Claro, y también es importante porque muchas veces dicen las personas que no conocen a Dios, ¿no?
Dicen, es que no hay quien me ame, es que nadie me ama. Y aquí tenemos la respuesta, claro que eres amada, tan amado, tan amada, que fuiste creada con todo un propósito, con toda una labor, con alguien que te da identidad, con alguien que te da propósito y que es alguien eterno, supremo, real. Entonces, por eso necesitamos volver al inicio, volver a la palabra para poder encontrar todas las respuestas que surgen. Dice nuestra hermana Luz, siento que me estoy familiarizando con algo que nunca había entendido. Ay, qué bonito. Qué lindo, gloria al Qué lindo Señor. al Señor, porque la verdad es que, como dicen ustedes, en realidad, tomar el libro de Génesis o lo hacemos en un retiro como por obligación, pero en general tenemos la tendencia a ir a los Salmos, ir a los Proverbios o a un libro del Nuevo Testamento, pero nos cuesta tomarnos en serio eh, Génesis. Así que bueno, ya estamos aquí, estamos contentas, hemos avanzado. Me gustaría que quizás hoy día, como son 3 capítulos, no redundáramos tanto en la lectura, sino que cada una pudiera tener su Biblia abierta y ir mencionando quizás los versículos que nos van cautivando. Si se dieron cuenta, el martes terminamos con esta lista de personas que eran de la genealogía de Set, que era este hijo que representaba a los apartados de Dios. Esta era la lista como la lista espiritual, la lista santa que Dios apartaba para poder bendecir y transmitir la verdad de la creación, de los atributos de Dios, del plan redentor, en fin. Y estos eran los que sostenían esta verdad y que tenían que irla transmitiendo. Y en el capítulo 4 nos da solo una breve lista de como la línea carnal, aquella que descendía de Caín. Y ahí vemos también algunos nombres que nos parecen familiares. Por ejemplo, ahí también hay un Lamec, ahí también hay un Enoc, pero no son los mismos, son distintos. En el mundo hay hartas Claudia, hay hartas Adriana. Coincide también en este pequeño mundo, también habían 2 Lamec, uno que era muy, muy malo, y así termina esa generación, con alguien muy malo, influyendo mucha maldad, en el contraste del capítulo 5 de esta lista apartada de Dios. Pero, si ustedes se dieron cuenta, en el verso 1 del capítulo 6 dice, aconteció que cuando los hombres, ¿qué hombres? Porque nos está diciendo aconteció, no está aconteciendo un presente, ni acontecerá un futuro. No está hablando de un pasado. ¿Qué hombres? Los que nos acaba de mencionar esta lista preciosa. Y dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, entonces este pasado que ya comenzó, esta lista de hombres que acabamos de leer, y que recordamos también que se la mezcla un poco con la del capítulo 4, entonces nos da una descendencia y un pueblo que influyó en toda esta cosmovisión de cómo se ve ahora la vida. El capítulo 6 nos está diciendo, esa lista del capítulo 4 y esa lista del capítulo 5, que son la familia de Dios, los apartados de Dios, están en este versículo. Estos son los hombres que se multiplicaron en el capítulo 6, verso 1, y les nacieron hijas. A estos hombres, a esta lista de hombres que vimos en el capítulo 5, les nacieron hijas. Y los hijos de Dios, y aquí hay no sé si alguna de las que están conectadas saben quiénes son estos hijos de Dios. Si alguna se atreve ahí a escribirlo en los comentarios, o qué opinan, o qué han aprendido de quiénes son estos hijos de Dios. Pero dice ellos, y mira el lenguaje repetitivo que vimos también en el capítulo 3, cuando la mujer y el hombre ven, ¿se acuerdan? Pero también Dios, capítulo 1, cuando describe su creación, dice, y Dios vio, y vio que era bueno, que era agradable lo que veía, ¿cierto? Que iba creando. Y Dios vio, y vimos que esa palabra se repetía en el capítulo 1, gobernaba. En el capítulo 3, los que ven son los humanos. Ellos ven y ven que es bueno, agradable, toman y comen. Aquí se repite el mismo patrón. Y esas son alertas cuando tú estés solita en tu casa, te acerques a la escritura, presta atención a estos detalles.
Si tú quieres enseñar en tu iglesia, si quieres ser una escritora a futuro, si quieres servir en una página, tú tienes que aprender a prestar atención a estos detalles que la Biblia te está revelando. Ahí dice, ellos vieron el lenguaje repetitivo, que las hijas de los hombres eran el mismo lenguaje, agradable a la vista, ¿cierto? Eran hermosas, eran agradables, deseables. Y dice, así es que, ¿qué lo que hicieron? Tomaron el mismo lenguaje repetitivo. Tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces ellos vieron, encontraron agradable y tomaron el mismo lenguaje de Génesis 3. La mujer vio, tomó, vio que era agradable y comió y se lo dejó para sí. Entonces, dice el verso 3, el Señor dijo, y aquí viene como una conclusión después de este patrón repetitivo. El Señor dice para sí mismo, hay una oposición contra Dios. Es lo mismo que el capítulo 3. Y ya esta oposición, ¿se acuerdan en 3:7 cuando Dios se aparece a Adán y Eva? Aquí es el misma conclusión. Entonces Dios, como aparece en esta narrativa, y él inmediatamente dice, la oposición persiste y la voy a frenar. No puede ser que por 1000 años el ser humano se esté resistiendo a Dios, por lo tanto lo que va a hacer, lo primero que hace, le acorta los años. Y ahí viene la primera justicia o el primer juicio. El hombre ya no vivirá para siempre. Se cumplen las palabras del capítulo 2, 16, 17, 18, cuando le dice ustedes morirán. Pero se fijan que el lenguaje no es inmediato, sino que fue tardío. Ahora vino la muerte, vino la sentencia, una vida más corta y una muerte más cercana. Entonces, y aquí viene un juego de palabras porque dice, había gigantes. ¿Cuándo? Antes. Dice claramente, antes había gigantes. Y también después, recuerden que este relato está siendo descrito cuando están en el desierto del Sinaí. Por lo tanto, está haciendo una perspectiva un poco más amplia. Es alguien que está hablando incluso después del diluvio. Entonces está diciendo, había gigantes antes y también después. Y ahí se justifica un poco las guerras que ocurren en el capítulo 10, pero también este gigante que se le apareció, que era parte de la vida de los filisteos y los amenazaba, ¿se acuerdan? Ahí también había gigantes. Entonces el narrador nos está diciendo, antes del diluvio había gigantes, después también. Entonces, ojo porque eso nos da una pista de interpretar quiénes son estos hombres de Dios. Ustedes vayan opinando ahí si van quizá agregando algo o ustedes aprendieron algo. Es importante detallar quizá algo que ustedes ya saben y quieran compartir con nosotras. Entonces dice, estos son los héroes de la antigüedad. ¿Quiénes? Los hijos de estos gigantes con las hijas de los hombres que vimos en la lista número 5. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay dos posturas claras de distintos eruditos. Algunos dicen, estos hijos de Dios son la lista, la genealogía que vimos el martes del capítulo 5, y ellos tuvieron hijas, ¿cierto? Y los hijos de los hombres, o los hijos de Dios, ¿cierto? Vinieron y se involucraron con estas hijas. Pero hay otra postura que dice que parece que estos son seres angelicales a los que se refiere con hijos de Dios. Entonces yo lo planteo aquí, tú sabes qué verdad abrazas, pero a mí personalmente, por el lenguaje que está describiendo, me parece que estas personas gigantes ya existían, eran seres humanos, y ellos tomaron a estas mujeres, hijas de los hombres, y tuvieron a estos héroes de antaño. Ahí, mira, no me complica la postura que tú tomes, quizá algún maestro va a ver algún día este video y decir cómo se le ocurre decir eso, pero la verdad es que si eran ángeles o eran hombres, no está en juego nuestra salvación. Si tú crees que eran ángeles, pero también confiesas que Jesucristo es el Señor, y esta es la línea redentora que lo llevó a su genealogía, eso es lo suficiente para ser salvos. Y si crees que son parte de la línea número 5, lo mismo.
Entonces, y es bueno, a mí me gusta plantearlo así porque cuando estamos en un estudio bíblico en la iglesia, a veces hay hermanas que tienen una fuerte postura de que no, estos son ángeles. Y hay otra hermana que dice, no, estos son los del 5. Tú no caigas en el juego de discutir, de pelear. Esta es la gran oportunidad que tienes para enseñar y para compartir que lo trascendental de este texto y el personaje principal no es si eran ángeles o eran personas, sino cómo Dios desciende y ve lo que están haciendo. Ese es el punto central del texto. Entonces, el juego de palabras persiste porque luego el verso 5, dice que ¿quién es el que ve? Dios es el que está viendo, y como uno dice, o sea, no los estaba viendo, o sea, no les estaba poniendo atención, o sea, claro, pero es la forma tan particular y tan preciosa que tiene Dios de, a ver, aquí algo importante, sí. Entonces prestemos atención. Exacto. Algunos le dicen que, bueno, para entenderlo bien, es el lenguaje antropomórfico, es decir, yo tenía un profesor en el seminario, se llama Sammy Lago, y él nos dio este ejemplo que a mí me ayudó mucho a entender esto. Los comparto con ustedes. Él dijo, yo tengo a mi bebé en la casa y él es seco, pero seco en doctrina. O sea, tú lo que le preguntes, él te lo va a explicar súper bien. Y él en la sala de clase nos dice que toma al bebé y él no le puede empezar a decir, Jesús hizo la propiciación y cumplió la expiación por ti, mi querido bebé de 2 días nacido. No, él va a usar un lenguaje que el bebé va a entender para decir, eres amado. Entonces va a balbucear el amor, le va a decir, agú, 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 mi bebito mocho, te amo mucho. Entonces, lo que él nos trataba de enseñar era que nosotras, cuando nos tomamos la Biblia en serio y vemos que utiliza modismos o verbos, acciones, para representar a Dios en su acción que va a ejecutar, valga la redundancia, en el plan redentor, él está usando un lenguaje como un papá hacia un bebé. Él está tratando de narrarlo para que tú y yo podamos entender. No es que Dios, como dijo la Adriana, estaba distraído mirando para otro lado y de pronto volvió a la vista y miró. Aquí lo que el texto está diciendo que Dios vio significa prestó mucha más atención y nos va a demostrar los resultados cuando pone su mirada frente a lo que está sucediendo. Y ahí es donde él dice, vio, ¿viste? Vio en el capítulo 1, vio en el capítulo 3, vio en el capítulo 4. Es interesante. Ve en el capítulo 5 y aquí viene la acción en el capítulo 6. Dios vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y aquí viene el claro texto y es lo que va a gobernar todo. El asunto es el corazón. Tu problema y mi gran problema es el corazón. Es lo que está ocurriendo en mis pensamientos, en mis sentimientos y cómo estos gobiernan mis acciones. Entonces, aquí hay 2 cosas. Una, ¿Dios tiene emociones? ¿O es un lenguaje antropomórfico lo que viene de a Dios le pesó, a Dios le dolió, a Dios le dio tristeza? Creemos que si Dios es amor y Él siente amor hacia nosotros, la tristeza que está calando aquí probablemente tiene más que ver con su justicia y su santidad, más que como, oh, pobrecitos, cómo cometen este error, como el de lástima que a veces sentimos nosotros de pobre gente, ¿cierto? En este caso está ligado, ¿algo vas a decir, Adri? Está ligado con la justicia y el amor, el atributo de Dios. Voy a hacer un comercial. Ya. Pero, ¿verdad? Es increíble que entraran a la página de Mujer que Persevera porque hicimos toda una serie sobre los atributos de Dios. El devocional que apenas está en YouVersion también pueden ir y esto les va a hacer así, match perfecto, porque uno podría leer y decir, ¿cómo que vio? O sea, ¿no los estaba viendo? No, Dios todo lo sabe y necesitamos entender eso. Desde que Él nos creó, sabía perfectamente cómo somos. Cuando viene el pecado de Adán y Eva, hay una muerte, la muerte espiritual. ¿Y entonces qué queda? La carne. Y entonces, como bien dice aquí en el 5, vio que su maldad era mucha y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y no nos encontramos toda la humanidad así sin el Señor?
y hasta ahora nada ha cambiado. Seguimos necesitados del Señor. Exacto. Y fíjate que en el verso 5 es bonito porque, aunque es triste, porque dice, y Dios vio que era mucha la maldad de los hombres, pero ¿qué hombres? Porque, por ejemplo, yo sí digo, oye, qué terrible lo que está pasando en el mundo. Es como la gente, las personas son malas, pero el texto es inclusivo. Y es inclusivo con la lista que leímos el martes del capítulo 5. Son su imagen y semejanza, los suyos, a los que tanto ama, a los que fue rescatando vivió, le dio descendencia y todo lo que vimos el martes, que fue tan bonito este control que tuvo como en este Excel de persona tras persona que nos dio esta lista tan bonita y ahora estos son, decíamos, hacíamos spoiler el martes, de estas son las personas que tuvieron la oportunidad de hablar con Adán. Nunca lo pensé de esa manera. Y los que no entraron al arca, son las personas que tuvieron acceso directo a la persona que caminó en el Edén, que sabía la verdad de cómo era vivir con Dios y lo que significaba haberle dado vuelta a la espalda y dejar de confiar en Él. Entonces ahí me viene toda la angustia de todas las veces que he dejado de confiar en el Señor, de todas las veces que las situaciones bajo mi control, donde yo he querido como liderar la situación. Y es tan descriptivo este capítulo 6, verso 5. Es todas las personas, no hay excepción, no hay ninguno. Y en el capítulo 5 veíamos que Enoc se fue con el Señor, no conoció la muerte, y Noé fue el elegido porque, en cierto sentido, encontró misericordia en el Señor. Pero y está diciendo, incluso ellos, no hay excepción de personas, todos están con un grave problema crítico en sus mentes, no pueden dejar de pensar en continuo mal. Es la conclusión de Dios que puede ver los pensamientos, que puede ver los corazones y las mentes. Y dice que a él le pesó. Hay una versión, no sé si ustedes la tienen, hay una versión que no dice le pesó, dice como que Dios se arrepintió. Se arrepintió Jehová. No sé si es la Reina Valera, no estoy tan... La Reina Valera, ¿cierto? sí. ¿Cierto que sí? Ya, entonces, la primera vez que yo leí eso fue como, lo primero que me pasó por la mente fue, Dios se equivocó, como que pensó, oh, lo arruiné todo. Se arrepintió, en ese sentido de el significado del verbo. Cometí un error. Cuando yo me arrepiento es como reconozco cometí un error. Pero la verdad es que en la NBLA que tengo aquí, en la que yo estoy usando, que es la que les imploro que siempre usen, la NBLA, la traducción que utiliza es la más cercana a lo que realmente dice el hebreo, que a todo esto, esa palabra de lo que sintió Dios no existe en el español. Entonces lo que hace el español es como traducir la que más se parece del inglés, que tampoco la tenemos nosotros. Un ejemplo burdo para que se entienda. Por ejemplo, si nosotros estamos almorzando y yo voy y estiro el brazo para servir bebida y doy vuelta al vaso de otra persona, yo digo, oh, se cayó, se dio vuelta. En el inglés no existe eso, no existe el se cayó. Es mucho más explícito y la persona en el momento dice, oh, lo boté. Inmediatamente lo reconoce. Pero nosotros tenemos este invento de justificarnos y decimos, oh, se cayó, oh, se dio vuelta, oh, se abrió la ventana. Entonces estamos como con, ya, en este punto, di este ejemplo burdo que no tiene nada que ver, pero para que se entienda que en este punto la palabra en español no existe. Y lo que quiere decir es justamente eso, es como Dios miró y tomó la decisión de activar el plan que había dicho. Ahora comienza lo que yo les dije que voy a hacer. Voy a exterminar. Y eso, obviamente, es un retroceso y le duele al Señor, en términos de que fue lo que Él hizo. Es su obra de arte. Y le quedó tan bonita, pero Él ya había decidido que lo iba a exterminar. Ojo que no el universo entero,
porque él podría haber, ya sabéis que esta cuestión se acabó, eliminemos todo y hago todo el universo de nuevo. ¿Dios puede hacerlo? Sí. ¿Tiene que pedirle permiso a alguien para hacerlo? ¿Habría sido malo si destruye todo y empieza todo otra vez? Sigue siendo bueno, sigue siendo justo, sigue siendo santo, pero él decidió continuar con este relato y no exterminar la creación completa, sino solo aquello que tenía aliento de vida y tenía relación. En este caso eran personas y animales. Entonces, bueno, siente tristeza y él decide que iba a eliminar. Aquí también es un... En el 6.7 es como borraré de la superficie al hombre que he creado, los ganados, los reptiles, hay como una, ¿cómo se dice? Como una anticreación, no sé qué palabra, pero es como descreación, es destruir esto. Y en el verso 8 esta excepción de halló gracia a esta persona, no dice que esta persona logró por sus propias fuerzas tener la salvación. No lo dice desde ese modo, sino que dice que halló gracia, es decir, no lo merecía. Es un regalo inmerecido lo que Dios hace de elegir a esta persona junto a su familia y colocarlos como los representantes de esta humanidad salvada, como los únicos redimidos. Entonces, hasta ahí vemos los patrones repetitivos, vemos cómo se va haciendo este contraste. Es interesante, si tú eres líder en tu iglesia, si tú estás enseñando la Biblia, hemos planeado hacer este curso especialmente para ti, para que tú puedas tomar este libro, escribir el estudio que sea, basado en los datos que podemos ir descubriendo en este análisis exegético. Es decir, vamos, observamos y vamos describiendo lo que está pasando. Luego, cuando terminamos de describir, podemos encontrar la interpretación que la Biblia da de sí misma y con eso encontrar aplicaciones para tu iglesia. Eso es lo que estamos intentando hacer, no dejarte sola y acompañarte en este estudio para que tú puedas seguir avanzando. Entonces, hasta aquí ya está claro que la decisión de Dios no es injusta. ¿Qué más podemos decir? Se nos quedó pegada la prisa. Quizá, Prisi, si nos sigues mirando, lo que puedes hacer es salirte y volver a conectarte. No sé, se me ocurre. Sí. Adri. Fíjate que es importante cuando vemos el patrón en el sentido de que Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Porque ahorita lo vemos con Noé. Y Dios se vale de todo porque bien podría haber ocupado, no sé, pero cualquier cosa, un animal, pero nosotros somos su creación especial. Se place en nosotros y nos escoge, y uno podría decir, claro, pero es que entonces sí hay favoritismo, ¿por qué escogió un nombre? No es eso, sino Dios mira algo bien importante que nosotros no podemos saber. Él mira desde dentro, Él mira, y es por eso que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, como lo halló Rahab, como lo halló David, nosotras mismas. Entonces no es cuestión de género, es cuestión de que Dios ve lo que nosotros no podemos. Bueno, hay otra palabra que sigue también un patrón en toda la Biblia, y está en el versículo, cuando dice, pero Noé, en el versículo 8. La palabra pero se usa constantemente en la Biblia, no la hemos visto acá, esta es la primera vez, y como dice Claudia, no es que Noé haya sido una persona especial, que se portó bien y por su propio corazón, porque todos estamos bajo el juicio, todos nos hemos rebelado, todos somos parte de la creación caída, todos heredamos este gen P, el pecado de Adán, quedó la humanidad entera marcada, no hay nadie bueno, ni siquiera uno. Exacto. Y todos sabemos que es por la gracia y misericordia. Entonces aquí vemos
dos atributos, como decía Adriana, podemos ver los atributos de Dios, su justicia, pero también su misericordia, como Dios es justo y tiene que castigar el pecado porque es contra su naturaleza, contra su voluntad, contra su divinidad e integridad. Y sin embargo, usa la palabra, pero Noé tuvo misericordia de Noé y le dio esta salvación a través de Noé y el grupo familiar a quien rescató. Exacto. Y es interesante lo que dices, Prisi, porque quizá, estoy especulando todavía porque no hemos avanzado en el texto, pero quizá Noé sí tenía una vida justa, sí era una persona correcta, sí era una persona que le hacía el bien a sus vecinos, quizá era una persona intachable para la sociedad en aquella época, porque el texto está diciendo que los pensamientos que Dios vio eran de continuo mal. ¿Qué vamos a esperar de las decisiones que tomaban? El estilo de vida que llevaban. O sea, nos podemos imaginar algo muy parecido a lo de hoy. Bueno, Pedro dice, vivirán como en los días de Noé, o sea, una locura. Entonces, quizá Noé sí tenía una vida en comparación del resto de la sociedad, moralmente hablando, mucho más intachable. Sin embargo, el texto, como dice la Prisi, y me gusta redundarlo, porque esto es lo que nosotros tenemos que enseñar en nuestras iglesias, es lo que el texto nos está mostrando de quién es Dios, cómo Él obra. Y aquí está diciendo, pero Dios, como dice la Prisi. ¿De quién viene la acción? De Dios. ¿Quién es el que hace esta excepción? Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Cuál es su acción? Misericordia. Es Dios quien tiene este acto de regalo inmerecido hacia Noé, con todo lo intachable que podría decirnos la Biblia, y si algún día lo conocemos, decir, oye, no hablaron muy bien de mí, yo era súper correcto. Aún eso no fue suficiente para que él pueda auto redimirse. Él necesitó que Dios lo escogiera, le diera las instrucciones y él tuvo que obedecer cada una de esas instrucciones para poder ser salvo en esta arca. Entonces nos va mostrando estos patrones que a veces pensamos y nos equivocamos y malinterpretamos el texto y le enseñamos a la congregación de que ellos deben ser como Noé. Noé no nos está diciendo que Noé se pudo autosalvar. Lo que Noé hizo fue confiar en un Dios que lo eligió. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Confiar en un Dios que nos ha llamado, aun cuando no lo merecemos. Estoy segura que las personas que me conocen, realmente me conocen, han vivido conmigo, han compartido conmigo, saben absolutamente que no tengo ninguna posibilidad de ser salva. O sea, yo no debería estar en la lista de la gente que va a la iglesia. No puedo ser salva por mis propias obras, por mis palabras, por mis acciones, por las decisiones que he tomado en mi vida. Sin embargo, la obra de Dios es Él quien decidió a esta manzana podrida sacarla y rescatarla y limpiarla y transformarla en una manzana no tan podrida y va haciendo su obra. Pero es muy interesante lo que dijo la Brisi de todo el resto de la Biblia, pero Dios es el que obra, pero Dios es el que toma la decisión. Y el texto, mira, si avanzamos, cachen el verso 9. Justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Así que Noé engendró estos 3 hijos. Pero aún estos 3 hijos iban a ver cómo el mundo iba a ser lavado, iba a ser purificado. Todos a la lavadora. ¿Se dan cuenta? Delante de Dios. No así, ojo, dice, entre sus contemporáneos, no dice como que la gente veía esto en Noé, sino que Dios veía esto en Noé. Entonces, aquí hay hartos ecos, porque claro, ahí dice, ahí continúa en el 11. El mundo estaba, pero la tierra se había corrompido delante de Dios. Entonces, ellos no lo podían ver. Las personas
actuamos de manera orgullosa y no nos damos cuenta, pero Dios sí lo ve. Delante de las personas podemos tener una actitud humilde, amorosa, podemos tratar de caerle bien a todos. Algunos se esfuerzan más, otras no se esfuerzan menos, pero nos puede resultar. El texto está diciendo delante de Dios. El texto se está enfocando en lo que Dios vio y lo que Él le contó a Moisés para que escriba este libro. Recordemos que Moisés es el que está escribiendo esto, que no se nos olvide ese detalle. ¿Cuándo lo escribió? Cuando ya están después de Egipto, haber sido liberados, están en el monte de, ¿cierto? Esto no está ocurriendo en ese minuto, este es un relato narrado del pasado. Entonces, por algo que Noé nos está dando todos estos verbos, estas acciones y estos énfasis. Y bueno, dice, la tierra estaba llena de violencia. Otra vez usa el texto, mira, el verso 12, y Dios miró, prestó atención, y vio la corrupción total de la carne. ¿Cuál? Del capítulo 4. No nos olvidemos del capítulo 4. Entonces, nuevamente Dios habla. Capítulo 1 de Génesis. Dios dijo, así fue. Dios dijo, así fue. Siempre prestemos atención a la repetición de palabras. Y aquí aparece, entonces Dios dijo. ¿Qué dijo? ¿Y a quién? A Noé. He decidido poner fin a toda carne. Ahí viene toda una descripción de todo lo que el Señor le pide a él, de cómo tiene que llevar a cabo esta redención que Dios va a impartir a esta familia. Ojo, cuando los echaron del Edén, ¿se acuerdan? Echaron a la mamá y al papá, a Adán y Eva. ¿Qué fue lo primero que se destruyó afuera? ¿Se acuerdan? Capítulo 4. ¿Qué fue lo primero que salió trasquilado? La familia. La familia, lo primero. Esta pobre mamá, imagínate, yo siempre pienso en eso. Eva tratando de convencer a sus hijos de que la vida adentro fue súper bonita. El lamento de haberse quedado afuera. Adentro tenía una mansión, vivía con el mejor papá del mundo y ahora estaba afuera, no podía volver a ingresar, ya no tenía esas comodidades, esos lujos. Y lo más importante era esperar la oportunidad de que naciera este bebé que los iba a salvar. Cabro chico era más arrogante, orgulloso y salió matando al hermano. Tiene que haber sido súper desobediente con esta mamá, con este papá. Es abrumador pensar cómo tiene que haber sido esta primera familia afuera de él, intentando construirse, ¿cierto? Porque eso es lo que hace una familia, un papá y una mamá tratan como de buscar la forma de ser felices, de hacer felices a sus hijos, de verlos contentos. No fue así. Sin embargo, mira el juego de palabras. Y Dios dice, ahora yo voy a tomar, ¿y voy a tomar qué? A una familia. ¿Y qué voy a hacer? Una vez más los voy a colocar en un lugar de salvación. Es Dios tomando esta decisión de sacarlos de todo este dolor y violencia y hacer este lavado. Y para eso ellos tenían que construir el barquito. Este barquito que iba a ser una casita de salvación. Y lo interesante viene en el verso 16. Y ahí es donde ustedes, cuando enseñan en sus iglesias, cuando puedan compartir, poner el foco en lo que Dios dice. Y Dios está diciendo, este es mi, con mayúscula, aquí la NBLA lo tiene con mayúscula, está poniendo el foco, mi pacto. Esto no es como, no es como cuando uno se va a casar, dice vamos a hacer un compromiso, yo voy a firmar y tú vas a firmar y ambos nos vamos a comprometer a que vamos a sacar adelante este matrimonio. Aquí es, Dios dice, yo me comprometo y voy a sacar adelante esto, es mi pacto. Yo me comprometo. Es en el versículo 18, Eso. Clau. Exacto. Gracias. En el 18. ¿Y para qué? Verso 19. ¿Para qué lo hace? ¿Cuál es el propósito del Señor? Recordemos que Él podría haber destruido todo el universo y sigue siendo bueno. Y hacerlo de nuevo, hacer otro sol, otro mundo, otro... Pero Él decidió solo mantener la creación y hacer su juicio, que ya había dictaminado en el capítulo 2,
hacer su juicio de dar muerte a la humanidad. ¿Para qué? ¿Para qué rescata a estas 8 personas? Según el verso. Para que vuelvan a llenar y fructificar y dominar la tierra, administrarla como Dios quiere. Él les da una nueva oportunidad, Él les da una salida a esta decisión de Él de juzgar y exterminar todo lo creado. Él dice, pero tú y tu familia y también cada especie de animal y todo lo que tiene espíritu dentro de Él será guardado en el arca que tú vas a construir. Exacto. Y ahí está el punto, preservar la vida. Y ya la Prisi dio el dato. ¿Cómo puede preservar la vida? ¡Wow! Incluso los animales, solo heterosexuales. Solo heterosexuales. Hembras con machos que formaran después familia. Eso es lo que entró al arca. ¿Para qué? Para preservar la vida. ¿Cómo la preservamos? Manteniendo la familia, constituida por un macho y una hembra. Y ya ahí se salta el 22 porque es la acción de Noé, pero a mí me gusta explicar por qué no ponemos el foco en eso, o si lo colocamos de manera correcta. No es que Noé tenga una fe intachable y una obediencia absoluta, un ejemplo para ti, para mí. Es al revés. El ejemplo de la silla es muy común. Una silla con 4 patas firmes. Tú te atreves a sentarte porque tienes fe absoluta de que no te vas a caer. Tú vas, tomas esta silla, la ves, la evalúas, está firme, las patas son firmes. Peso 120 kilos, ¿me va a resistir? Sí, porque está bien hecha, está bien construida, está firme. Yo tengo fe de que si me siento, no me voy a caer y no voy a hacer el ridículo, ¿cierto? El asunto aquí es que el relato me está diciendo que las palabras de Dios son tan bien hechas, tan convincentes y tan seguras que Noé puede ir y sentarse con confianza. La fe no proviene del astuto y obediente corazón de Noé, sino de aquello que él está observando. Eso le produce una confianza, una fe y una obediencia absoluta. Es lo que proviene de la boca de Dios, lo que a él lo lleva a obedecer ciegamente y construye esta arca, que es como poner paraguas en el desierto. Entonces, es bueno que recalquemos eso porque volvemos al centro de lo que nos quiere transmitir la Biblia. La Biblia nos quiere llevar a que tú puedas mirar quién es Dios, cómo es, qué puede provocar en ti. Quizá una buena pregunta que podríamos hacernos ahora, no lo tenía planeado, pero se me ocurre, o no sé si a ustedes se les ocurre, como pensar en ¿qué entiendo yo de Dios? Que no estoy obedeciendo. Claro. Y mira, es precioso porque, o sea, cuando Dios le habla y tiene esta interacción con Noé y le dice, voy a establecer mi pacto contigo, pero voy a mandar a un diluvio de aguas. ¿No lo hizo Noé? Y entonces para él es como un diluvio de aguas. Entonces ahí entramos y yo me siento ahí ejemplificada. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, necesitas perdonar? Y tú dices, ¿perdonar? ¿Qué no necesitaría hacer justicia y que llegue a la cárcel, que le pase algo malo, que yo lo vea para que entonces... Y Dios te dice, no necesitas perdonar. Entonces hay cosas que nosotros no entendemos, pero no entendemos porque no es nuestra esencia ser buenos, ser bondadosos, misericordiosos, justos, solamente Dios. Pero aquí es donde entra el razonamiento que Él nos dio. Creo en lo que Dios me está diciendo, porque Él es Dios todopoderoso, el creador, y yo soy la creación. Exacto. Ese es mi lugar. Que tú has creído, por cuanto crees, obedeces. Y hay que reconocer que muchas veces obedecemos, al menos yo, porque soy muy pecadora, obedezco, pues sí, como diciendo, ¿sí será? Dios, tú lo dijiste. Y entonces, en tu nombre. O sea, ¿sí me entienden? Y quiero ser real
y tan honesta porque así ha pasado. O sea, a veces en el obedecer como que estás como con esta zozobra, pero al final del día dices, obedezco. Y cuando ves el resultado, te afianzas y dices, claro, no vuelvo a dudar porque yo puse por obra lo que Dios me dijo. Gracias a Dios pude ponerlo por obra y miren el resultado. Y entonces te vas centrando, te vas anclando más en nuestro Dios. Exacto, exacto. Es interesante, es interesante. Quizás es bueno hacernos esa pregunta. No sé si a las que nos acompañan quizás también puedan compartir qué piensan ustedes acerca de esto. ¿Qué no estoy entendiendo de quién es Dios que no me atrevo a confiar en los momentos, no solamente en los momentos más críticos, porque ahí es como que estamos vacías, estamos desesperadas y corremos a Dios buscando que Él nos ayude y puedo confiar en Él. Lo busco en oración cuando estoy desesperada. Pero cuando va bien la vida y tengo que tomar decisiones, generalmente actuamos en nuestras propias fuerzas, confiamos en nuestras decisiones, confiamos en lo que creemos de lo que estamos viendo y no necesariamente confiando en el Señor en ese minuto. Cada una sabe quizá qué decisiones está tomando en este minuto, qué preocupaciones tiene, o qué decisiones tiene que tomar para servir en la iglesia, por ejemplo. Oye, también la pregunta podría ser, ¿qué no le quieres confiar a Dios? Porque muchas veces ya sabemos y es como de, bueno, sí, pero mi trabajo no. Bueno, sí, pero mi matrimonio no. Bueno, sí, pero mis hijos no. Entonces, podría ser una buena pregunta también, ¿qué es lo que no has querido soltar? Eso. ¿Qué es lo que no has querido dejarle a Dios, no? Eso. Interesante, por ejemplo, estar en un trabajo donde tú sabes que lo que estás haciendo no glorifica al Señor. Eso sí que es como, es que no lo puedo dejar, porque si lo dejo, ¿qué va a pasar con mi vida? Entonces ahí es donde, ¿en quién estoy confiando? ¿En quién estoy confiando en mi trabajo? Estoy confiando en la decisión de que es mi trabajo el todopoderoso que me sostiene. Me quedé sola, se fue la Prisi, se apagó la Adriana. Oh, qué chistoso. Sigamos entonces los que nos quedamos. Están golpeando la puerta. Ya va el Carlos, interesante que nos hagamos estas preguntas. Ahí volvió la Adri, no me dije sola. Estoy No, hablando con mi hermana, no la veo. Oh, aquí estamos atentas, dice la Isel Trivillo. Gracias, Isel, yo pensé que ya estaba sola. Que aquí no se ve cuántas personas hay, solamente vemos las que entran. Y aquí dice que han entrado como 36. Entonces no sabemos si están ahí. Gracias por hablarnos y necesitamos que ustedes nos digan qué opinan, si están entendiendo el texto, si tienen preguntas acerca de este texto. Estamos aquí, queremos compartir con ustedes y queremos que en marzo, cuando retomen sus actividades en sus iglesias y lleguen a tomar un estudio bíblico, puedan tener las herramientas para observar y ir llegando a las conclusiones, poder compartirlo con sus hermanas. Estamos para servir a nuestras hermanas también. Entonces, bien, ¿ibas a decir algo para continuar? No, todo bien. Ya después de esta pregunta, que yo creo que nos deja el corazón así de, es como Dios hablándoles, hermanas, es como Dios confrontándoles, porque ese es nuestro Dios, un Dios que te redarguye porque te quiere ya sacar de donde estás, de esa comodidad, de ese confort, para llevarte a lo que nosotros decimos, a perseverar en Él. Entonces, sí, continuemos bien, vamos bien. Sí. Entonces, bueno, en el capítulo 7, verso 1, vemos que es justo delante, ahí usa la palabra y lo recalca, delante de Dios, no delante de las personas, delante de Dios. La sociedad no lo ve, es Dios quien ve y decide ofrecer gracia y misericordia a Noé. Y no solo a Noé, esto lo encuentro maravilloso. Ahí esto yo lo abrazo con toda mi fuerza, de verdad, con toda la fe así, pero ¡oh, qué hermoso! No solo a Noé, él era el que delante de Dios tenía una relación que buscaba a Dios en toda su imperfección, pero Dios decide rescatarlo con su familia. Y no sé si a ustedes les pasa, si ustedes tienen una mamá que quizás no está como súper
obediente siguiendo al Señor, o quizá tienes un compañero en la universidad que tú lo quieres mucho y te gustaría que fuese salvo, un hermano tuyo, tu esposo, hijos. Eh, es interesante pensar que clamar al Señor, buscarlo, y buscar en Él la salvación es individual, es individual. Pero aquí hay un texto que nos muestra que Dios es capaz de extender gracia cuando clamamos por esa misericordia para nuestra familia. No nos cansemos de orar, dice el texto en el Nuevo Testamento. No se cansen de hacer el bien, no se cansen de orar por la familia, porque Dios extiende misericordia. Quizás hoy día el mundo está súper, como en esta época, súper corrompido. Hay mucha gente que está en la droga. Yo conozco muchos hermanos en distintas iglesias que sufren por hijos que están inmersos en la droga, que no quieren obedecer, se han apartado de la iglesia, de la obediencia a su familia. Es un dolor que provocan a todo nivel. Y los hermanos día y noche claman por sus hijos para que el Señor los rescate. Eso lo encuentro súper bonito, de pensar, ellos por sí mismos no tienen ninguna posibilidad, pero la Biblia no nos susurra, nos grita a un Dios lleno y rico de misericordia y gracia, el cual podemos buscarlo en oración y confiar en Él, confiar. Él es así, Él es confiable y su verdad es suficiente para que nosotros podamos confiar en eso. Y luego, bueno, dice que Noé tenía 600 años cuando tuvo estos hijos. ¿Se acuerdan el martes pasado cuántos años tenía cuando fue papá? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguna se acuerda cuántos años tenía cuando dice tenía tantos años y tuvo a estos 3 hijos? Tenía 500. Y ahora dice, en estos 600 años van a entrar al arca. Entonces, los hijos tenían 100. No sé. 99, 90. 99, como Abraham, ¿viste? Cuando iba a ser papá. No tengo idea, me imagino por ahí, pero 100 igual, tan viejitos, po. No sé, como a lo mejor en esa época 100 era como, no sé, como de 30, no tengo idea, pero quiero pensar, sí, vivían muchísimo. No es relevante. Pero si alguna hermana insiste en que quiere saber cuántos años tenían, hermana, tenían 99 años. A 100 aprox, dígalo usted, 100 aprox. Y entonces vino el juicio, 40 días de juicio, 40 días de estar dentro del arca. Se cumplió la voluntad divina y se exterminó, dice, toda la población humana. Toda la población humana fue exterminada. Hay tanto hoy día que están hablando, ¿viste? De todo como el nuevo orden mundial. Oye, hay todo un tema ahí profundo. No me voy a dar un minuto en eso, pero esta exterminación de la sobrepoblación no es un tema nuevo. Fue el primero que lo hizo. Con su propósito, fue un juicio divino. Y Él salvó a los que confiaban en Él, y confiar en Él significaba confiar en quién era Él, en sus atributos, en su palabra. Hoy día nosotros estamos en Cristo y nuestro llamado es a confiar en su obra, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y eso debe sostenernos el día a día. El Evangelio es suficiente, el Evangelio de la cruz del Calvario es suficiente para sostenernos hoy día en las decisiones que tenemos que tomar y la confianza que podemos experimentar en el Señor. Entonces, un nuevo orden mundial, una exterminación mundial, un juicio total, es un lenguaje nuevo. Y los que conocemos la Biblia, leámosla más, sigámosla leyendo, porque hay mucho que está sucediendo y que la Biblia ya lo dice. Hermanas, lean sus Biblias, tómenla en serio, hagan estas conexiones, vean estas repetitivas palabras y dense cuenta que el actuar de Dios ha sido siempre el mismo patrón. El Señor, mi esposo, ¿qué hace ahí cruzándose? Me trajo agüita. Salud. Necesitamos agua. Pero eso es importante, hermanas. Como bien decías, Clau, el estar entendidos en los tiempos, en las señales, pero no distraernos con eso.
porque, ay, que el nuevo juicio, que la nueva persona, que el nuevo líder, que será que... O sea, sí atento a lo que dice la palabra, sí entendiendo las señales, pero no descuidando lo más importante, que es nuestra salvación. Ocúpate de ella y mantente alerta, por supuesto, pero también en comunión con mi Señor, leyendo su palabra, proclamando su verdad y llevando un estilo de vida tan íntegro, tan recto, pero tan honesto, ¿no? Porque ahí entra también el reconocimiento de, es verdad, me equivoqué, es verdad, sí fallé, y eso es lo que hace también a nuestro Dios real, porque a veces los creyentes nos sentimos como que en un grado más que los demás y, hey, recuerda de dónde te sacó el Señor, por eso el diluvio, porque Él sí supo bien cómo éramos y mira, entonces es un buen recordatorio, es una buena consideración para este. Exacto, buen punto. La Carol Villa, amén, amén, hermana. La Carolina, muy bien, eso, amén, Adriana. Es cierto. El capítulo 8 comienza con un verso precioso. Dios no olvida, Dios no olvida a los suyos. Imagínate que, oye, esta gente que se queda atrapada, no sé, 2 horas en un ascensor. Oye, colapso, sale en la televisión, todo el mundo se entera, esta gente quedó atrapada en el ascensor y el sufrimiento total y salen después contando, los invitan a distintos canales de televisión contando su experiencia. Tuvieron 40 días dentro de esta arca, 40 días atrapados y Dios no los olvidó. Dios se acuerda de los suyos, no los olvida. Y me gusta porque dice que Él sopló un viento en recuerdo de ellos para secar. Interesante porque es la misma palabra que se usa en Génesis 1, verso 2. Es la misma palabra. Este viento que está por sobre las tinieblas, sobre las aguas, que se mueve, que después dice en el verso 3 que es el Espíritu de Dios. Aquí en el capítulo 8 dice, y sopla Dios este viento, este espíritu que seca para redimir, para secar y que ellos puedan salir de esta caja que los está sosteniendo, cuidando, protegiendo, esta arca protectora. A ver, ¿qué dice ahí la Carol? Sí, está hablando. ¿Sí? No tenemos que preocuparnos por lo que pasa en realidad, tenemos que alegrarnos. Amén. Igual hay personas que están súper asustadas. Po. ¿Qué le diríamos? O sea, no se preocupe, no puede dejar de preocuparse. ¿Qué le podríamos decir para que pueda tener más confianza? Yo le diría que no se preocupe, sino que se ocupe. Nos alegramos porque más se acerca el día del Señor. Ahí sí. Ahí sí. Eso como que da un poco más de paz. Porque si le decimos a la persona, hermana, no se preocupe, si va a seguir preocupada, necesitamos darle un argumento para que le dé más confianza, ¿cierto? Pero ahí está el tanteo. En chileno decimos tanteo, no sé, la Carol es de Salvador. El tanteo es como probando si resulta, algo así. Entonces, este viento, que es la misma palabra de Génesis 1 y 2, y Dios toma la decisión de rescatar, ¿cierto? De sacar, y en el verso 6 dice que les coloca a ellos ahí en su mente, ¿cierto? Que ellos envíen un cuervo. Este cuervo como que nunca volvió, tiene como un iba y venir, dice como que iba y venía, pero no volvió al arca, se quedó ahí. ¿A qué presa comer? Porque está lleno de cuerpos después, ¿habrá estado buscando eso? Porque eso comen los cuervos. No tengo idea, pero cuando ya baja el agua, no sé qué imaginarme, pero el cuervo no volvió. El cuervo iba y venía, pero ahí estaba. Entonces, el verso 8 dice que deciden enviar una paloma. Y la paloma regresa al arca. No pilló dónde posarse. Luego el verso 10 vuelve a enviar a la paloma. Y ahí están como, me imagino a Noé, a su esposa, envíala de nuevo. Yo creo que la esposa fue la que le dijo al otro día, ya envíala de nuevo, envíala de nuevo. Sí. Es que además, imagínense, estaban en el arca y pues estaba un lugar precioso, bien hecho por fuera y todo, pero por dentro te encargo el aroma de los animales. No sé si a ellos les desagradaba tanto, pero la cosa es que yo creo que querían por salir, ya era el tiempo.
El texto nos va dando fechas, como y pasaron 2 semanas y pasó un mes. Al final podemos calcular que estuvieron 1 año, 1 mes, desde el día que entraron hasta que abren la puerta. Vamos sumando, ustedes hagan ese ejercicio de sumar 2 semanas y dice 1 mes, 40 días, y en el total de la suma da 1 año, 1 mes dentro del arca, o sea, harto. Así que yo creo que esta aquí fue la mujer, la que, oye, envíala de nuevo. La envía de nuevo y dice que ahí regresó con una hoja de olivo. Ahí hay un montón de cosas que podemos decir, lo que representa el olivo, pero ya estamos súper en la hora. El verso 12 dice, así que envió de nuevo una paloma y ya no regresó. Y ahí fue donde ellos dijeron, ya ahora parece que vamos a salir. El 8:13 nos dice que ya habían pasado 11 meses porque ya estaban en el año 601 y entraron en el año 600. O sea, a punto de cumplir un año. Así que ahí le meten como 10 días más, un mes 10 días más, según el verso 14, y la tierra ahí ya estaba seca. Así que calculamos que 1 año, 1 mes. Ajá. Empezó a llover hasta que se secó todo. Y ahí viene esta frase que ustedes tienen que tomarla en serio cuando enseñen, tienen que incorporarla, poner el foco ahí. Capítulo 8 de los versos 15 al 17, repetición de palabras que Dios usa en Génesis 1:28 cuando les dice, sean fecundos, multiplíquense, reproduzcan, le dice a los animales, le dice al ser humano, ¿cierto? Usa el mismo lenguaje, es como una nueva creación, recreación. Entonces, este nuevo Adán, que se llama Noé, va a salir a este nuevo lugar, ¿cierto? Un jardín, y va a tener como nuevas palabras que en el fondo son las mismas. ¿Cuáles son? Reproducirse, ser fecundo y multiplicarse. Tiene el mismo mandato que tuvo Adán. Noé no tiene nuevas instrucciones, son las mismas. Entonces, decimos, bueno, esta vez puede que funcione, ya no le va a echar la culpa a la sociedad. No va a decir, oye, la sociedad está corrompida, pucha. No, ahora no hay nadie más a quien culpar. Está solo él, este nuevo Adán, con estos 3 hijos y estas 3 nueras y la esposa. Pero, y ahí ahora, el verso de los versos 20 al 22, dice que Noé adoró, hace un sacrificio, ¿cierto? Como lo fragante, llega al Señor, el Señor aceptó esta adoración. Pero hay un dato súper friki porque dice que continuó el problema en el corazón. El Señor lo reconoce inmediatamente. Dice, continuó el problema en el corazón, pero acababan de salir del arca, el problema persiste. Aquí el exterminar a toda la sociedad no es la solución. Y Dios se la dejó en claro. Cuando tú dices, ojalá maten a todos estos delincuentes. Hermana, yo sé lo que usted está sintiendo, pero este texto nos recuerda que la solución para este mundo no es liquidar la sobrepoblación. Yo sé que muchos líderes mundiales están pensando que esa es la solución, pero este texto nos demuestra que aunque nos maten a todos y se queden ellos solamente vivos, el problema de ellos sigue porque está adentro, no afuera. Entonces, siguen continuando con la necesidad de un redentor. Y aquí viene este capítulo 9 que vamos a volar y repite a Génesis 1:26. Vuelve a repetirle, Señor, como repite este pacto, repite estas nuevas instrucciones, que son las mismas que ya vimos. Y a lo que me llamó la atención es que aquí viene la comida carne. Acuérdate que podían comer solo verduras, pero aquí misteriosamente sí autorizó comer, los dejó comer carne, no como no vivos, como no pescarlos y empezar a masticarlos. Dice como que con la sangre viva no, pero los deja comer carne. Y comienza en el verso 8 hasta el 17 el documento oficial de este pacto, el pacto noénico que llamamos, que es como el documento oficial de que ahora hay una nueva creación, Dios es Dios, exige obediencia, y que esta nueva creación, que es Adán, esposa, 3 hijos y nueras, están bajo este liderazgo. Y Dios promete unilateralmente que Él nunca más va a exterminar al mundo de esa manera, a través de un diluvio. Entonces está este documento oficial, desde los versos 8 al 17, la descripción de este pacto noénico, que nos va a servir mucho a futuro
cuando queramos entender el Nuevo Testamento, especialmente las cartas de Pedro, son un eco de lo que el Señor viene haciendo y cómo después va a ser el pacto final, ¿cierto? Pedro lo explica muy bien, de este pacto con el cumplimiento de este pacto que tanto ofreció el Señor. Y en el nuevo, termina en el 9:17 este documento oficial, y adivina qué dice el verso 18. Comienza el mal. Comienza la descripción del mal. Otro eco. Mira, está este nuevo Adán, en este verso 20, una viña, un nuevo jardín, un nuevo Edén. Verso 21, desnudo, igual que el otro Adán. Y verso 22, lo vieron y lo divulgaron, lo expusieron a la vergüenza total. Verso 23, los otros dos hijos prefirieron ni siquiera ver, se taparon los ojos de la vergüenza, trataron de cubrir, ocultar esta vergüenza que ya era innegable. Verso 25, entró la maldición familiar porque este papá maldice a su hijo Cam. Otro eco de Génesis 4, esta crisis familiar, y continúa la necesidad de un Salvador. Hermanas, esto es estudiar la Biblia, observar, ver repetición de palabras, mirar, hacernos preguntas. ¿Pero qué podemos interpretar del texto? El llamado es claro. Mira lo que Dios hizo. ¿Anotaste todos los verbos, las acciones? Dios vio. Primero decía, Dios miró, como que prestó atención. Vio, tomó decisiones, dictaminó su juicio, pero nunca dejó de lado este juicio y salvación, este juicio y gracia. Él actúa con gracia en medio del juicio. Él es 100% justo, pero al mismo tiempo, mientras está siendo 100% justo, está siendo 100% misericordioso. Así es. Gracias. Cuando leemos, voy a regresarme un poquito en el 8:21, dice que percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón, no voy a volver más a maldecir la tierra por causa del hombre. Pero ¿cuál fue ese olor grato? Ese sacrificio. Y cómo hasta el día de hoy, nosotros cuando decidimos negarnos a nosotras mismas, tomar nuestra cruz, para Dios es un olor grato. Ahí está, nuestro Dios no cambia. Eso es lo que Él quiere, que tú te ofrezcas como ese sacrificio. Ahora, Él tuvo misericordia de todos y en el 9:17 dice, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne. No está diciendo si me cree, si me reconoce, si es mi hijo o no. O sea, este es un pacto que yo hago por amor de mi nombre. Y si Dios dice algo, Él sí lo cumple. Él sí lo puede cumplir. Nosotras no, hermanos. La verdad es que nosotras somos súper falibles y lo podremos intentar 1000 veces, pero te vamos a fallar. Precioso el poder poner nuestra confianza en Dios, porque Él sí cumple sus promesas, porque Él sí puede hacer un pacto, porque Él sí puede ayudarnos. Y que nos lleva a esto también a entender las relaciones interpersonales. Adán falló, Noé falló, los hijos, bueno, el hijo de Adán falló, ¿no? Vamos a ponerlo así. ¿Y sabes algo? Tú vas a fallar, Claudita, tú has fallado, yo he fallado. Y esta relación con mi esposo, con mis hijos, con mis hermanos en la fe, con mis parientes, mis familiares, en algún momento les voy a fallar. De eso vamos a estar seguras. Pero de nuestro Dios, Él nunca nos va a fallar. Él nunca. Podrá pasar lo que pase, las personas vienen, van las estaciones, pero nuestro Dios es inmutable. Él no cambia. Por eso podemos estar seguras, certeras, confiando en Él. Que eso aliente nuestro corazón, que eso anime nuestro corazón y nos lleve a ofrecerle cada día este olor grato, este sacrificio vivo a nuestro Dios. Amén, amén. Y una cosa que me hiciste mucho pensar y que quizá nos faltó tiempo para redundar fue el hecho de que hay un verdadero Adán, dice Romanos. El verdadero Adán, que perfecto, justo y santo, en sí mismo, no como en el ejemplo que dábamos de Noé, sino en sí mismo
Él es justo, santo, perfecto, no cometió ningún pecado, Él no estaba corrompido desde adentro como nosotros, Él tenía un corazón justo y santo, y aún así Él se dio como sacrificio para llegar a ser ese olor fragante que recibiera y recibiera todo el juicio, como todo el diluvio sobre Él. Así es. Todo el diluvio sobre Él, y salió triunfante para que tú y yo pudiéramos entrar en su arca, que es Él mismo. Él es el arca donde no solamente entran 8 personas. En esta arca llamada Jesús entran todos aquellos que son lavados por la sangre de Jesucristo, creen que de verdad Él existió. Hermana, ¿tú crees que hace muchos años atrás Jesús caminó por un pueblo? ¿De verdad caminó? Comió comida, fue al baño, se vistió, fue tentado, conversó con otras personas. Él fue real, caminó entre nosotros y recibió el juicio verdadero. El juicio verdadero, el juicio total que merecía toda la sociedad. La recibió y salió triunfante. Y con eso Él se levantó, y todo aquel que cree en Él viene a Él, reconoce, se arrepiente. Señor, de verdad yo tengo pensamientos de continuo mal. Estoy inventando hacer algo bueno y le meto de mi basura. Estoy inventando, voy a organizar un evento con las mujeres, pero yo quiero que se pongan manteles rojos. Es como que no podemos dejar de pecar, aun cuando estamos haciendo lo bueno. Pablo dice, no hago lo bueno que quiero, sino lo malo que no deseo hacerlo. Es una batalla constante, pero si estamos en Cristo, confiamos en Él, Él extiende gracia, hallamos gracia en Él y Él nos rescata. Ahí la Prisi dice, Cristo es nuestra arca de salvación. Amén. Amén. La Carol dice, nada existe que no haya existido antes. Así es. Y nada existirá que no exista ya. Dios hace que el pasado se repita. Eclesiastés 3:15, la Prisi dice, nuestra actitud debe ser depender del Señor y volverse siempre a Él en arrepentimiento y fe. Sí lo creo, dice la Luz María. Exacto. Tenemos que confiar en el Señor, volvernos a Él, mirar cómo Él recibió así, de brazos abiertos, todo el diluvio del juicio para que nosotras podamos entrar a su arca. Y hoy día ser salvas, rescatadas, con la promesa de que vamos a ir a un jardín eterno, celestial, maravilloso, y tenemos que confiar en que su palabra es firme. Eso es lo que nos va a sostener cada día, cuando estemos angustiadas y nos vengan las dudas, autopredicarnos. El Señor tuvo gracia sobre Noé, Jesús va a tener gracia sobre nosotros porque Jesús es superior a Noé. Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Y Él no tiene pensamiento de continuo mal, sino de continuo bien. Él bendice hacia su pueblo. Así que, ¿qué les parece si oramos para que terminemos? Gracias al Señor por este texto. Nos queda súper poco para terminar. Así que esforcémonos, leamos y terminemos este mes, que va a ser el único mes que vamos a estar haciendo esto, compartiendo y reconfortándonos en la palabra del Señor. ¿Te parece, Adri, si puedes orar? Claro. Señor, nuestros corazones quedan conmovidos al recordar tu bondad. Gracias, Padre, por permitirnos conocer tu palabra, por volver a ella, encontrar respuesta, encontrarte a ti, mi Dios. Eres tan bueno. Gracias por permitirnos estudiar. Gracias por usar la vida de Claudita, de Priscila, de Carol y de todas mis hermanas que se unieron, Dios. Yo te ruego que tu Espíritu siga haciendo esta obra en cada una de nosotras por lo que resta de este día, para que en este día podamos contestar estas preguntas que poníamos para nuestras hermanas.
y que estas preguntas nos lleven a ti, a reconocer nuestra condición y nuestra necesidad de ti. Que no haya nada que estorbe nuestro camino, que no haya nada que esté anidando en nuestra mente y estorbando la verdad que tú ya has hablado, que sigues hablando, que seguirás hablando. Gracias por este estudio, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Muy bien, gracias al Señor. Dice, gracias por este bonito estudio que nos comparten la Carol Villa, gloria a Dios. Sí creo, dice. Hermana, les mandamos un besito cariñoso, que el Señor las bendiga, que tengan un buen descanso. Fue un placer tenerlas con nosotros y las esperamos el martes y ya el viernes terminamos. Eso fue. Adri, el Señor te bendiga. Dios las guarde, gracias.